Hola, mi nombre es Verónica Andrea Arias Olaya y el día de hoy les voy a hablar sobre qué es la comunicación celular del cerebro. Una manera fácil de explicarlo es la forma en que las células del cerebro se hablan entre ellas. La comunicación celular del cerebro es el proceso por el cual las células del cerebro, principalmente las neuronas y las células gliales, se envían mensajes entre sí para que el cerebro funcione correctamente. Esta comunicación es la base de todas estas funciones del sistema nervioso, desde el movimiento y la percepción hasta el pensamiento y la emoción. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son células especializadas del sistema nervioso cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales eléctricas y químicas. Son las unidades básicas de comunicación del cerebro y del sistema nervioso. ¿Cuál es la conformación de una neurona? Encontramos lo que es soma o cuerpo celular. Es el centro de control de la neurona. Las dendritas son las que reciben información de otras neuronas. El axón transmite el impulso nervioso desde el soma hacia otras células. ¿Cómo se comunican? Las neuronas se comunican entre sí a través de un proceso conocido como transmisión sinéptica. Este proceso ocurre en la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es el espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. Procesos de comunicación neuronal. Encontramos primero lo que es la señal eléctrica, señal química. La comunicación inicia con un impulso eléctrico potencial de acción que viaja por la neurona. Cuando ese impulso llega al extremo de la neurona, que es llamado terminal presináptico, provoca la liberación de neurotransmisores. Ahora, otro proceso de comunicación son los neurotransmisores, paso de información. Los neurotransmisores atraviesan el espacio sinéptico y se unen a receptores situados en la membrana de la neurona, receptora que es llamada neurona postsináptica. Y por último tenemos generación de nueva señal. La unión de neurotransmisores a los receptores provoca cambios que generan un nuevo impulso eléctrico en la neurona receptora, así la información sigue transmitiéndose. Hola, bueno, les voy a hablar sobre las células gliales. Estas son ese equipo de apoyo de las neuronas, las cuales son claves para su supervivencia, funcionamiento y desarrollo. Algunas de las funciones de estas células gliales son que proporcionan un soporte físico a las neuronas, nutren y eliminan desechos, participan en las respuestas inmunes del sistema nervioso, entre otras. Algunos tipos de células gliales son los astrocitos, los cuales ayudan a que el entorno de estas neuronas estén limpias y equilibradas, también ayudan a la alimentación y a la comunicación entre sí. La microglia protege el sistema nervioso eliminando estos desechos y atacando posibles amenazas como infecciones o células dañadas. Para finalizar, estas son nuestras conclusiones. Cada célula necesita saber qué hacer, cuándo hacerlo y con quién colaborar. Y eso solo es posible gracias a la comunicación celular. Este proceso es un lenguaje interno que organiza el cuerpo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Todo lo que sentimos o pensamos pasa por las células del cerebro, que están en constante comunicación. Y esta comunicación entre las células del cerebro es esencial para todo lo que hacemos, desde movernos hasta recordar o emocionarnos. La comunicación celular en el cerebro es como una red de mensajeros que nunca se detiene. Gracias a ellas, las células pueden trabajar en equipo para que pensemos, sintamos y actuemos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Mucho gusto, mi nombre es Camila Sánchez y les voy a hablar sobre los neurotransmisores. Podemos definir un transmisor como una sustancia que se libera por una neurona en la sinapsis y que afecta de manera específica a otra célula, ya sea una neurona o un órgano efector. Como ocurre con otros muchos conceptos operativos en biología, el aspecto esencial del concepto de transmisor queda absolutamente claro, aunque con límites marginales algo borrosos. Entre los neurotransmisores tenemos la dopamina, la acetilcolina, el glutamato y la serotonina. La dopamina es secretada por las neuronas que asisten en la sustancia negra, terminan en la principal región del estrado en los ganglios basales. Su efecto suele ser inhibidor, pero posiblemente es excitadora en otras zonas del encéfalo. La acetilcolina
Se encuentra en su mayoría encerrada en vesículas sinápticas transparentes y pequeñas en elevadas concentraciones en los botones terminales. Tiene un efecto excitador, sin embargo, tiene efectos inhibidores sobre algunas terminaciones nerviosas parasimpáticas periféricas. El glutamato. El glutamato esporaliza muchas neuronas diferentes de los mamíferos cuando se suministran de manera directa sobre sus membranas celulares por iontoforesis. La serotonina alcanza sus mayores concentraciones en las plaquetas de la sangre y en el tubo digestivo, cantidades menores aparecen en el encéfalo y la retina. Actúa como inhibidor de las vías del dolor en la médula y sus efectos en zonas más altas del sistema nervioso ayudan a regular el humor. Hola, bueno, les voy a hablar sobre las células gliales. Esas son ese equipo de apoyo de las neuronas, las cuales son claves para su supervivencia, funcionamiento y desarrollo. Algunas de las funciones de esas células gliales son que proporcionan un soporte físico a las neuronas, nutren y eliminan desechos, participan en las respuestas inmunes del sistema nervioso, entre otras. Algunos tipos de células gliales son los astrocitos, los cuales ayudan a que el entorno de estas neuronas estén limpias y equilibradas, también ayudan a la alimentación y a la comunicación entre sí. La microglia protege el sistema nervioso eliminando estos desechos y atacando posibles amenazas como infecciones o células dañadas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brian David Londoño Durango y el día de hoy les voy a hablar de cómo la biología entra a ser parte de la comunicación celular en nuestro cerebro. Para entender esto es importante saber cómo se comunican las células con nuestro cerebro. En su interior, millones de neuronas se comunican entre ellas para así llegar a un mecanismo químico esencial conocido como la sinasis. Pues este nos habla del impulso nervioso que se da a través de las neuronas, lo que llega a facilitar su comunicación. Nuestro cerebro tiene miles de neuronas que van de manera organizada y que nos ayudan a identificar y producir características propias y claves que hacen parte de nuestro día a día, como lo son las emociones, los pensamientos, el movimiento y las sensaciones. Ahí podríamos llegar a una conclusión muy básica, donde podemos identificar cómo nuestro cuerpo está perfectamente organizado, ya que todo parece estar en su lugar para que éste funcione relativamente bien. Ya por último, quise hacer como un paréntesis de la relación que tiene la biología y la neurona poblacional, ya que temas como el ambiente, el comportamiento social y demás van influyendo enormemente sobre cómo nos comportamos nosotros mismos. Para finalizar, estas son nuestras conclusiones. Cada célula necesita saber qué hacer, cuándo hacerlo y con quién colaborar. Y eso solo es posible gracias a la comunicación celular. Este proceso es un lenguaje interno que organiza el cuerpo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Todo lo que sentimos o pensamos pasa por las células del cerebro. Están en constante comunicación. Y esta comunicación entre las células del cerebro es esencial para todo lo que hacemos, desde movernos hasta recordar o emocionarnos. La comunicación celular en el cerebro es como una red de mensajeros que nunca se detiene. Gracias a ellas, las células pueden trabajar en equipo para que pensemos, sintamos y actuemos. Muchísimas gracias y hasta pronto.